Y amén. Bueno, así damos inicio, hermanos, en esta noche a la clase. Y hoy nos toca, hermanos, la teología del Nuevo Testamento. La teología del Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche, ya como la materia del día viernes. La teología del Nuevo Testamento. Una materia muy hermosa, hermanos. Vamos a aprender bastantes cosas y la invitación de siempre, ¿verdad? Que no se vaya a perder a ninguna de las clases. Ok. El nombre de la asignatura, esto lo vamos a hacer un poquito rápido porque hay mucho que ver, hermano. Nombre de la asignatura, Teología del Nuevo Testamento 1, usted ya la conoce, ya sabe cómo se llama, año académico, ciclo 5 del año 2026. Está en el tercer año, hermano, ciclo 5. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto vamos a estar juntos durante este tiempo? 20 semanas. El horario, pues día viernes a partir de las 7 de la noche hasta las 8:30. Facilitador, su servidor José Luis Uribe Pérez. Descripción de la materia, ¿de qué trata? Bueno, fíjese que esta materia presenta una visión integrada del origen y la expansión del cristianismo primitivo mediante el estudio de los hechos, las cartas a los romanos, la carta a los corintios y la carta a los gálatas aportan la base teológica y pastoral de Pablo sobre el evangelio, la vida comunitaria y la libertad en Cristo. Son tres cosas que vamos a ver, hermano. Ojo con esto, la base teológica y pastoral sobre el evangelio, sobre la vida comunitaria y sobre la libertad en Cristo, que esto es lo principal. En conjunto ofrecen un panorama completo de la misión, la doctrina y la identidad cristiana del siglo I. Es decir, que vamos a ver entonces 4 libros, hermano. El libro de los Hechos de los Apóstoles, la carta a los romanos, la carta a los corintios y la carta a los gálatas. Vamos a ver buena cantidad de información, hermano. Así de que esta materia igual es sumamente pesada. ¿Cuál es el objetivo general? Bueno, analizar el surgimiento de la iglesia primitiva y el establecimiento de la doctrina, la vida comunitaria y los desafíos pastorales cristianos tempranos, lo que se empezó a dar al principio, hermano, cómo ellos tuvieron que pasar por ciertas dificultades. Los objetivos de la materia, objetivos específicos de la materia, analizar la expansión del cristianismo y cómo ese contexto fundamenta la enseñanza doctrinal. Aparte de eso, también, hermano, vamos a examinar los desafíos y conflictos de la iglesia primitiva y su relación con las respuestas teológicas y pastorales que Pablo ofrece. Metodología de trabajo, la misma que hemos venido ocupando y vamos a seguir ocupando durante todo el tiempo. El método expositivo, es decir, su servidor da la clase, la expone y con la participación personal, ¿verdad? Cada uno de ustedes pueden aportar con las preguntas, respuestas también que van a estar haciendo siempre al final de la clase. Aparte de eso, tenemos la colaboración del material didáctico que se le envía, que usted imprime, que usted lo tiene o de manera digital, para que usted vaya completando lo que vamos aprendiendo. Aparte de eso, hermano, las preguntas y respuestas siempre al final del tema. La evaluación, dijimos, 40% la asistencia y 60% el examen. Recuérdese que pasados 10 minutos ya nadie puede ingresar, hermano. Pasados 10 minutos ya no se va a dejar ingresar absolutamente a nadie, a menos que haya solicitado permiso. Nosotros no tenemos problema con eso, hermano. Con los permisos no tenemos ningún problema. Lo que sí hay problema es con la no comunicación. Si no sabemos por qué está entrando después, ¿verdad? Entonces, le digo porque ya pasó el día miércoles, querían entrar a las 7:40. No, hermano, no. Eso ya no lo vamos a permitir más. Eso ya no vamos. No va más dentro del seminario, hermano. Estamos a la hora y vamos a dar de gracia 10 minutos. De gracia, 10 minutos nada más. Pasados 10 minutos, se cierra el aula virtual y nadie más entra. Esto genera disciplina, hermano. Esto genera disciplina y le digo, yo vengo del colegio donde allá nosotros nos cerraban la puerta, hermano. Pasados 10 minutos nos cerraban la puerta y nadie más podía entrar. Y eso que algunos alumnos venían de lejos. Algunos alumnos venían de lejos. Algunos alumnos con mucho esfuerzo, pero como no había comunicación, entonces no se les dejaba ingresar. Y eso genera disciplina, hermano. Genera disciplina. No es ser malo, no es ser, el profe ya no quiere. No. Genera disciplina, ¿no? Gracias a Dios hasta ahorita, pues, solo ese percance que tuvimos, pero de ahí por lo demás todos han estado a la hora establecida. Y a veces estemos a la hora establecida, no tenemos ningún problema con eso. Ok, bueno.
Vamos a ver. Dijimos siempre la asistencia, el 40% y la es el 60%. 40 y 60, eso le suma el 100%. Cronograma de actividades ya está establecido ahí, ya están los temas que vamos a estar viendo. Usted ya sabe qué nos corresponde cada día establecido y también ya con la vacación, hermano, con la vacación que sería el 3 de abril, viernes 3 de abril no tenemos clase, no tenemos clase. Ok, arrancamos. El panorama general del libro de los Hechos, ahí lo tiene usted en su material. Siempre vamos a tratar de hacerlo eso, hermanos, para que usted tenga un panorama general de qué se trata el libro, sobre qué trata, sobre qué habla, la cantidad de capítulos. Aparte de que usted lo escribe, también ahí usted lo puede encontrar que hay cierta información un poco más detallada, ¿verdad? Por ejemplo, el resumen, la fuente, el tema principal, momento histórico, quién lo escribió, muchas cosas, hermano, detallitos bien bonitos. Aparte que eso le da una visibilidad un poco más agradable al material, hermano. Se ve más bonito un material a color que un material a blanco y negro, hermano, como nos tocó a nosotros, pero tratamos de darles un buen material. Ok. Vamos. Hechos de los Apóstoles. Vamos a hablar acerca de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Es la continuación de su evangelio, es decir, la continuación del evangelio de Lucas. Si usted ve, ambos fueron escritos a Teófilo, que Teófilo se cree que fue un término que ocuparon para decir aquellos que aman a Dios. No hay un registro que existiera una persona llamada Teófilo, no existe. Entonces se cree que era como un código que fue puesto para identificar a aquellos que amaban a Dios. Narra el nacimiento, la expansión y la consolidación de la iglesia cristiana tras la ascensión de Jesús. Comienza en Jerusalén con la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés, que ya lo vamos a ver qué es eso, que marca el inicio del testimonio apostólico a través de relatos, discursos y viajes misioneros. Hechos muestra cómo el evangelio se extendió desde un pequeño grupo de discípulos judíos hasta alcanzar todo el mundo gentil, cumpliendo con la gran comisión de ir hasta lo último de la tierra. El libro destaca el liderazgo de Pedro en los primeros capítulos y de Pablo en la expansión hacia el mundo greco-romano. También, hermanos, subraya la acción continua del Espíritu Santo como guía, poder y presencia de Dios para la misión. En conjunto, Hechos presenta el crecimiento dinámico, las luchas y la identidad de la iglesia primitiva. Fíjese que el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles, pero bien también se le podría llamar al libro Los Hechos del Espíritu Santo, porque es como el libro que da esa explosión, hermano, a la manifestación del Espíritu Santo dentro del cristianismo. Por cierto, el libro de los Hechos es un libro transitorio, es un libro histórico transitorio, donde hay muchas cosas que no podemos sacar como una doctrina. Cuando me refiero a doctrina, ya le voy a explicar a qué me refiero, pero es el periodo de transición entre las dos divisiones, entre el periodo o la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Entonces, en ese periodo de dispensación es cuando es plasmado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Generalidades del libro. Bueno, completémoslo. Nombre del libro, Hechos de los Apóstoles. Así se llama el libro, hermano. No solo se llama Hechos, sino que se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Quién es el autor? Lucas, un médico griego. El único autor del Nuevo Testamento que no es judío, hermano. El único. De ahí todos los demás son judíos. El único autor del Nuevo Testamento no judío es Lucas, que es un médico. Fíjese que muchos mencionan a Lucas como el médico, pero a veces no conocemos dónde encontrar ese amparo, ¿verdad? Porque nos preguntan, ¿y dónde dice en la Biblia que Lucas era médico? Si usted lo busca en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no lo encuentra. Si lo busca en el Evangelio de Lucas, menos.
Si no lo sabe, investíguelo. No va a ir a ChatGPT, hermano, ni a Google a preguntar. No, hombre, investíguelo. Investíguelo, vaya a la concordancia, así como nos tocaba antes, hermano, que no teníamos internet, ¿verdad? Ahí nos tocaba ir a investigar. Entonces, si conoce el pasaje, guárdeselo, no lo vayan a publicar porque no le va a facilitar a toda la vida, ¿no? Que vayan a averiguar a dónde es que dice en la Biblia que Lucas era médico. ¿Dónde es que está? El propósito del libro. ¿Cuál es el propósito, hermano? Pues informar en detalles el surgimiento y crecimiento de la iglesia cristiana. Ese es el propósito del libro de los Hechos, informar en detalles el surgimiento y crecimiento de la iglesia cristiana. Vamos a llamarle así, aunque al principio se le conocía como el movimiento del Nazareno. El tema principal, el Espíritu Santo y su obra en los inicios de la iglesia. Ese es el tema principal del libro, hermano. El Espíritu Santo y su obra en los inicios de la iglesia. Destinatario, Teófilo. Lo acabo de explicar hace un momento. No hay evidencia de que sea una persona específica, Teófilo. Se cree que era como un código para identificar a todos aquellos que aman a Dios. Teos es Dios, filos es amor, ¿no? Amor fileos. Entonces, ahí se hace la combinación, ¿verdad? Teófilo, el que ama a Dios. Ok, copien eso, por favor. Teófilo, el que ama a Dios. Copienlo, me puede dar un minuto más. Y si no lo termina de copiar, pues no se preocupe, después enviamos la información, porque es mucho lo que tenemos que ver ahora. Okay. Fecha de escritura en el 63 después de Cristo aproximadamente. Recuérdese que todas las fechas son aproximadas, todas. No hay una fecha exacta, hermano. Todas son. Por eso usted va a encontrar variantes. Si usted encuentra en una Biblia 65, en otra puede encontrar 64, en otras puede encontrar 62, pero no varía mucho, hermano. No varía mucho entre una y la otra, ¿verdad? Sino que es muy así como que son poquitos los años que varía, hermano. Las palabras claves, espíritu, apóstol e iglesia. Cuando decimos palabras clave, hermanos, son las palabras que se repiten, son las palabras que más vamos a encontrar dentro del libro. Entonces, dentro del libro vamos a encontrar la palabra espíritu, repetida bastantes veces, la palabra apóstol y la palabra iglesia. Número de capítulos, 28. 28. 28, hermano. El número de capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ok. Ahí están las generalidades del libro, hermano. Tenemos las generalidades del libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles se puede dividir de la siguiente manera, y esa es la forma y esa es la manera en la cual nosotros lo vamos a dividir y la forma en la cual nosotros lo vamos a aprender. Número 1, crecimiento, consolidación y conflicto inicial de la iglesia de Jerusalén. Eso es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 7. Todo eso abarca, hermano, todo eso vamos a tratar de lograr ver el día de hoy, el crecimiento, la consolidación y el conflicto inicial de la iglesia en Jerusalén. La segunda parte en la cual se puede dividir es la expansión a Judea, a Samaria y los primeros gentiles. Eso es del capítulo 6 hasta el capítulo 12, el capítulo 6 al capítulo 12. Luego, hermanos, vamos a dividirlo y vamos a ver el primer y segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Esa es la tercera clase.
el primer y segundo viaje misionero del apóstol Pablo, del capítulo 13 hasta el capítulo 18. Y la cuarta clase que vamos a ver, o la cuarta división, es el tercer viaje misionero y el viaje a Roma, que fue el último viaje del apóstol Pablo. Eso desde el capítulo 19 hasta el capítulo 28. En 4 clases pretendemos ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, así de que les sugiero no perderse ninguno de los estudios. No se confíe, hermano, solo de escuchar YouTube. No, trate de poner atención en la clase y que YouTube sea nada más como una retroalimentación, no como la clase, no como que en YouTube la voy a ver, no. Trate de poner la mayor atención posible dentro de la clase. Entonces ahí están las 4 divisiones, las 4 clases que vamos a estar viendo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ok, arrancamos con el primer tema, el crecimiento, consolidación y conflicto inicial de la iglesia en Jerusalén. Lo primero que vemos, hermano, en el capítulo 1 es la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Ya habían llegado los últimos momentos con el Señor antes de que Él ascendiera al cielo. A los discípulos les faltaba la respuesta a una pregunta que ellos consideraban de sumamente importancia. Y la pregunta es, ¿cuándo establecería Cristo su reino en la tierra? Para que los judíos quedaran libres del yugo romano. Y esa es una de las preguntas que le hacen. ¿Vea? Si usted ve el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que le voy a pedir que por favor tenga abierta su Biblia. El capítulo 1 habla acerca de la ascensión, pero se enfoca en esta pregunta que le hacen al Mesías, que ya lo vamos a ver. Ahora, yo le hago una pregunta, hermanos, rapidito, el que tenga la respuesta me lo dice. ¿Cómo se llama el lugar de la ascensión? ¿A dónde estaba Jesús cuando ascendió? En el monte de los olivos. No. ¿Correcto? ¿Correcto? Ah, Ok, ok. Vean, mire, ojo con esto. Jesús estaba a punto de irse. Les dice, hey, me tengo que ir. No se vayan todavía de Jerusalén hasta que venga lo que les fue prometido. Después que esto suceda, se pueden ir. Ahora bien, Hechos del 1 al 5 habla de todo eso, la promesa del Espíritu Santo. Le hacen una pregunta a Jesús que cuándo iba a establecer su reino. En el versículo 6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7, y él le respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La palabra sazones, hermano, es el tiempo perfecto. Eso significa las sazones. Cuando usted encuentra en la Biblia las sazones, está hablando de el tiempo perfecto. Dios ya lo tiene establecido cuándo va a ocurrir, hermano. Ya Dios ya lo tiene plasmado. Mire, yo le voy a pedir un favor ya como estudiante de teología de tercer año, hermano. Ya no se ande asustando por videos de TikTok. Ya usted ya no, hermano. Ya no puede venir a creer lo que allá aparece. Por favor, mire, se lo valgo a congregación. Se lo valgo a congregación. Pero que un estudiante de teología me venga a decir ahorita de que se asustó porque vio un video en TikTok que el Cristo ya viene, que el anticristo ya está. Le juro que le aplazo todas las materias, hermano. Mire, hace poco una persona me mandó, pero es congregación, hermano. Por eso no le dije nada. Dice por aquí, Monte Sinaí, no, fue el Monte de los Olivos. O andar queriendo comprar terreno. Es un más campeón, hermano. Andando a comprar terreno en el cielo. Mire, y me manda un video donde estaba afligida
Porque según los cálculos, en el 2026 viene Jesús. Y quisieron una sumatoria media. Mire, yo no lo vi todo, hermano. Tengo que vi unos 5 segundos desde que vi que empezó a hacer cálculo. No, lo corté. Y le puse así que me daba risa el video y me dice, ¿por qué se ríe? Que no podés creer eso, hombre. Le digo yo, no, ya no. Eso no es verdad. La palabra, no hay una fecha exacta, hermano. Si ni lo dijo en la Biblia, ya van a salir estos charlatanes diciendo cuándo viene Cristo. Entonces, no cree, hermano. Mire, ya lo he dicho a la saciedad, que hay gente que creyó un montón de cosas, que hoy con lo del asteroide que venía, que el trino no sé qué, que era una nave planetaria, que se iban a presentar los extraterrestres, y un montón de gente lo creyó. Mentira, hermano, mentira, ya no esté creyendo en eso. Ok. El Señor no contestó su pregunta, en cambio les habló de otro período del calendario divino que debería preceder al del reino terrenal. Les reveló la pronta venida del Espíritu Santo para morar en ellos y darles poder para testificar su muerte y su resurrección en el mundo. A los pocos días se cumplió esta promesa y se revolucionó la vida de todos los creyentes. Ojo con esto. Con ese evento comenzó la existencia de la iglesia. Me voy a detener en este versículo un ratito. Vaya conmigo, por favor. Hechos 1:8, un versículo sumamente mal ocupado. Hechos 1:8. Siempre le he dicho que para poder entender un texto no hay que salirnos del contexto. Entonces, el contexto del capítulo 1 del libro de los Hechos es la promesa del Espíritu Santo. Les dijo, no se vayan hasta que llegue el Espíritu Santo, y después de eso se van a cumplir el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Dar las buenas nuevas de salvación. Ok. Si ese es el contexto, quiere decir que todos los textos que aparecen ahí, el propósito, ¿cuál es? Ir a compartir el evangelio. Hechos 1:8. Pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuál o qué tipo de poder? Ok, aquí lo dice la respuesta. Poder, y van a ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último la tierra. El poder de testificar. Ese es el poder que iban a recibir. El poder de testificar, el poder de compartir. No el poder, hermano. Recibe el poder del Espíritu y usted va a poder tirar rayos láser como que es Raiden de Mortal Kombat. No, no es eso, hermano. Hermano, Dios me ha dado la unción del oro y mire cómo me brillan las manos. Hermano, Dios me ha dado la unción de que yo pongo una raya aquí y nadie puede pasar por acá. Hermano, Dios me ha... Y mire, perdón, pero hay tanto charlatán, hermano, y tanta gente que se presta a esto. Y que aparecen los pastores. Y como a la gente le gusta el sensacionalismo, ¿no? Aparece el pastor y se queda viendo y le hace así. Y la gente brinca, salta, se revuelca, vomita y un montón. El poder de Dios. Payasada. Pastor, está hablando del Espíritu Santo. No, no, porque en base a este texto eso es una payasada. ¿No cree en el poder de Dios? ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Cree en la unción de Dios? Claro que sí. Pero no es ese tipo de cosas. ¿Puede suceder? Claro que sí. Pero no va a haber usted, hermano, un pastor que hace que se le queda viendo a la gente y le hace así como que es trompo y la gente empieza a dar vuelta, ¿va? Que le hace así y la gente empieza a saltar. ¿Sabe cómo se llama eso? Charlatanería y payasada. Pero esos cultos se llenan, hermano. La gente, claro, se sale convencida que así va a ser. Eso no es cierto. La resurrección de Jesús es el punto de partida de la narración. Sus apariciones después de la resurrección se repitieron por un periodo de 40 días. Después
de la resurrección, 40 días estuvo apareciéndose, habiendo sido acompañadas por diversas pruebas y por enseñanzas sobre el reino de Dios. Ahí le aparecen varias citas bíblicas donde Cristo se presentó después de su resurrección. Después de su resurrección, ahí aparecen varias citas bíblicas donde él se apareció. Ok, el hecho de que Cristo estaba realmente vivo quedó demostrado por lo siguiente. ¿Cómo podemos nosotros aseverar de que Cristo realmente había resucitado? ¿Cómo nosotros podemos dar fe de que Cristo resucitó? Decía el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. La base de nuestra fe, hermano, es la resurrección de Jesús. Los apóstoles, ¿qué eran los apóstoles, hermano? No tenían la esperanza que él iba a resucitar. En el fondo de su corazón, ellos no creían. Si usted lo ve, ahí está la cita bíblica, Lucas capítulo 24, del 1 al 11, y Juan 20, 25. Le voy a leer Juan 20, 25. Rápido. Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Tomás hizo esto, hermano. Tomás dijo, si yo no meto los dedos en la mano y en el costado, yo no le creo. Se apareció el Mesías. Hacelo, papá. Tomás le dijo, hacelo para que creas que de verdad soy yo. Los apóstoles no creían que eso iba a suceder, hermano. Veamos. Por otra parte, les hubiera resultado imposible engañarse con respecto al aspecto de que alguien que había convivido por ellos por mucho tiempo. Quiero enseñar algo ahí. En ese material dice por 3 años. Quítelo, bórrelo, tache. Ahí se me fue eso. Porque Jesús no estuvo 3 años con su pueblo. Y eso lo demostramos y lo vimos en Vida del Mesías. No hay un pasaje bíblico que demuestre que Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. Eso es una herejía. No lo dice la Biblia. No hay un pasaje que lo diga. No existe. Eso surgió después de un monje. Él se lo inventó. Porque sacó allá el pasaje de Daniel. En eso se basó. Pero el ministerio de Jesús no duró 3 años en la tierra. No hay un versículo bíblico que lo demuestre. Pero con el cálculo de las 70 semanas, sí hay un registro que el ministerio del Mesías no duró más de 1 año. Aproximadamente 1 año. Entonces no fueron 3 años. Ok, seguimos. Al mismo tiempo, él se apareció a un número suficiente grande de personas como para evitar la posibilidad de engaño, y sus apariciones se repitieron por más de 1 mes. No solo se le apareció a una, sino fue una cantidad muy grande de personas. Entonces, varias personas lo vieron, hermano, y eso ya es evidencia de una resurrección. Hay documentación. Entonces, no puede ser algo inventado, no puede ser algo esporádico cuando hay más de un testigo que vio todo esto. La misión encomendada a los apóstoles, lo que acabamos de estar viendo, es el hecho que ellos fueran a testificar. Entonces, cuando hable del poder del Espíritu Santo en Hechos 1:8, no está hablando, hermano, de que usted va a tirar rayos, que usted va a matar gente, que usted... No está hablando de eso. Está hablando del poder de testificar. Y ese es el poder que usted y yo tenemos, hermano, de predicar el evangelio, de poder compartir las buenas nuevas de salvación. A eso se refiere. El plan de Dios era que el poder del Espíritu Santo iba a ser los testigos de Cristo. Su testimonio iba a operar en una serie de círculos concéntricos cada vez más amplios. Primero, Jerusalén. Y por eso fue el orden que Jesús dio. Jerusalén. Luego, Judea, que es el alrededor que está ahí. Luego, Samaria. Y luego,
el mundo completo. Hermano, se puede aplicar como nos han enseñado que Jerusalén es mi casa, Judea es los más cercanos, Samaria son mis vecinos. Se puede aplicar, pero yo siempre quiero que explique lo que el texto dice. El texto no dice que Jerusalén es su familia. El texto no dice que Judea son sus parientes cercanos. El texto no dice que Samaria son sus vecinos. ¿Por qué ocupó esos lugares el Mesías? Porque primero ahí tenían que estar ellos y ahí iba a ser derramado el Espíritu Santo. Y por eso iba el orden lógico. Jerusalén, el lugar donde estaban, Judea, que es la región vecina, luego Samaria. ¿Por qué Samaria? ¿Qué tiene que ver Samaria tanto aquí? Samaria era la unión con el mundo pagano. ¿Se acuerda de que los samaritanos son la mezcla de otras naciones con los judíos? Entonces, les dice, así como ustedes conocen, porque por eso se le llama el movimiento del Nazareno, porque los primeros que se unieron fueron judíos. Luego les dice, ya no solo se van a quedar con ustedes como judíos, van a ir a Samaria, van a ir donde los samaritanos, van a ir donde el mundo pagano, a predicarles, a que conozcan, y luego que conquisten Samaria, va a ser expandido por todo el mundo. También eso era una profecía, hermano, porque si usted ve el libro de los Hechos de los Apóstoles, así fue como sucedieron las cosas. Primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, que ahí se extendieron, y luego el mundo entero, con los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces, si usted va a predicar y va a ocupar eso, que Jerusalén es su familia, que es Judea, está bien, pero explique de verdad lo que el texto dice. Usted diga, hermano, lo vamos a aplicar de esta forma, pero la verdad de la Biblia es esta. Así que siempre que usted va a explicar un texto, va a aplicar, tiene que explicarlo en su contexto real. Lo importante de la palabra testigo, ¿por qué es tan importante, hermano, esa palabra? Fíjese que nosotros solo vemos la parte de que vamos a recibir poder. Y vamos a testificar, y gloria a Dios, y vamos a llevar el evangelio, ¿verdad? Y que vamos a ir a ganar almas, y que vamos a ir a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Pero ¿qué conlleva ser testigo? Primero la palabra testigo, ¿de dónde viene? La palabra testigo viene de la palabra testículos. La palabra testigo viene de la palabra testículo. ¿Por qué? Porque cuando llamaban a alguien a jurar por algo, a decir yo lo vi, yo doy fe de eso, la persona se paraba frente ahí y ponía sus manos en los testículos. Entonces a eso se le llamó el testigo, porque ocupaba esa escena, diciendo lo que yo digo es una verdad y lo sostengo. De ahí viene la palabra testigo. Ok. Un testigo es alguien que puede decir, yo sé que esto es verdad. Yo sé que es verdad. Entonces nosotros no podemos ir a hablar y a predicar lo que no es verdad. ¿Cómo voy a ir a predicar yo, hermano, que Cristo restaura vidas, que Cristo transforma, si no ha transformado mi vida? Venga Cristo, hermano, y va a ver cómo su vida va a cambiar. Y ya cambió la suya. No, cambie primero la suya. Y la excusa más barata, ¿cuál es? No, no me mire a mí, mire a Cristo. No, ¿cuál zapato?
Es la excusa más barata, hermano. Mire, sus ojos no los pongan en mí, porque yo soy lo peor. Ay, y esa fada olímpica. No, el apóstol Pablo decía, míreme a mí. Yo ya cambié, yo era esto y hoy soy esto. Hoy no es la más barata, hermano. Si es la excusa más barata, a mí no me mire porque yo soy pecador. Mire a Cristo. Claro, si cualquiera lo puede hacer. El testigo, yo sé que esto es verdad. Imagínense, a mí me dio risa unas personas, yo conocí, hermano, eran consejeros matrimoniales. Oiga, qué bonito, y se sentían grandes porque los invitaban a orar por matrimonio. Yo los conocí, hermano, y en la noche estaban cacheteando. Andaban orando de casa en casa por matrimonio, y ellos se peleaban en la casa y marimbiaban los dos. Es absurdo. No puedo ir a hablar yo lo que no es. Primero tengo que transformarme yo. Es como que yo diga, no, hermano, va a ver que Cristo lo va a transformar a usted y ando buscando otra mujer que no es la mía. Ando cuenteando mujeres que no son las mías. Eso no se puede. Somos testimonios, somos cartas leídas, hermano. No se puede, hermano. La gente no ve qué está viendo de nosotros. ¿Qué está viendo de nosotros? ¿Qué miran en nosotros? Un testigo verdadero no lo es solo de palabra, sino toda su vida. El que de verdad es testigo es toda la vida, hermano. Entonces, alguien que dice, mira, hermano, fíjate que era cristiano y después retiró. No, no fue cristiano. Verdadero cristiano se mantiene. Ya le he dicho, lo mejor con lo que yo lo puedo comparar, yo sé que es burdo la comparación, pero es como que usted sea aficionado a un equipo de fútbol. Usted va a ser del equipo toda la vida. Toda la vida, no importa, y no todas las veces va a ser campeón. Y usted sigue siendo del equipo. Yo le digo, yo soy aficionado del Firpo y me ha tocado verlo hasta en las polvosas, hermano. Ah, cuando descendió, pues me voy a ir de la Alianza, Dios me libre. Pues me voy a ir del FAS. No, tampoco, ¿cuál? Siguiendo, hermano, en la línea. Siguiendo en la línea, hermano. ¿Por qué? Porque hay que ser fieles, hermano. Si yo soy fiel a Cristo, yo digo que soy testigo de toda la vida. Y que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a decirle, Señor, yo en mis propias fuerzas no puedo. Pero tú sí me vas a poder ayudar a mantenerme. Un testigo tiene que estar dispuesto a ser mártir. Mártir es morir. Ser testigo conlleva ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Y mire, nosotros ya, sí, muero por Cristo. No, me moramos primero al yo. Moramos a la carne. Moramos a los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Ahí dice en la carta a los Gálatas. Ahí están los deseos de la carne. Empieza celos, pleitos, malirices. Hay una cantidad, hermano, grande. Eso es ser testigo, morir. Morir. Saque una lista y diga, quiero ver a qué ya morí de esto y a qué no he muerto todavía, qué me falta morir todavía. Los deseos, la vanagloria y todo aparece ahí, hermano. ¿A qué cosas ya morí? ¿A qué cosas estoy muriendo? ¿Y a qué cosas no he muerto todavía? Eso es un verdadero testigo, hermano. La ascensión de Cristo manifiesta 4 puntos. Literal A, puso fin concreto y visible a la misión del Hijo en la tierra. Ojo con eso. La ascensión de Cristo, puso fin concreto y visible a la misión del Hijo en la tierra. Ya había cumplido. ¿Cómo no? No hay ningún problema, no es. Dale. Ok. Vean. También dio principio, hermano, a que Cristo estuviera
a la diestra de Dios, desde donde había administrar la redención. Les dije, investiguen la palabra redención, espero que lo hayan hecho. ¿Qué es redentor? Hizo posible el descenso del Espíritu Santo. Él les dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Desciende el Espíritu Santo. Si yo no me voy, no puede descender el Espíritu Santo. Por eso fue una de las razones por también que él se fue. Y ojo, la palabra es ascensión, es ascender, viene de ascender. Y uno de los dogmas católicos es la asunción de María, no sé si alguna vez lo he escuchado. ¿Qué es asunción? Que dicen que los ángeles se la llevaron. Eso dicen ellos, la asunción de María. No es cierto. La ascensión de Cristo, ascender, se fue llevado al cielo. Y por último, la ascensión al cielo indicaba que, según el mensaje de los ángeles, su retorno a la tierra en forma visible para manifestar el triunfo en la cruz. Se pararon los ángeles y le dijeron, varones galileos, que estáis mirando, así como vieron al Cristo subir, así mismo lo verán bajar. ¿Quiénes van a ver a Cristo? Eso solo van a ver en la tribulación. Cuando dice todo ojo le verá, no se confunda, eso no es para la iglesia, a menos que usted quiera quedar, hermano. A menos que usted le diga, Señor, yo no me quiero ir en el rapto, me quiero quedar para ver cuando tú vengas, después de toda la tribulación. Puede hacerlo, hermano. Pero cuando la Biblia dice, y todo ojo le verá, está hablando de todos los que están en ese momento ahí. No que todo el mundo lo va a ver. Ok, que nosotros ya nos fuimos. Seguimos. El reemplazo de Judas. El reemplazo de Judas. Acuérdese que uno de los discípulos, o apóstoles, como le quiera llamar, se encargó de vender al Mesías. Y quedaron solamente 11 tras la muerte de Judas. Y ellos dijeron, es necesario que llenemos este espacio para no quedarse con los 11, sino completar el número de los que habían sido llamados. Ahora, yo le hago una pregunta a usted en esta noche. ¿Cómo murió Judas? Ahorcado. Ahorcado. ¿Okay? Otro evangelio, creo que aparece de que él se ahorcó y cayó y fue como que sus vísceras, no sé, fue que quedó abierto, algo así. Sí. Entonces, ¿cómo fue? Fue reventado. Ah, hola. Entonces, ¿cómo murió? ¿Murió ahorcado o murió porque se cayó? Porque ya pues, hay una aparente contradicción bíblica. Hello. Porque dice, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Y todas sus vísceras, todas sus entrañas se derramaron. Entonces no murió ahorcado. Hello. Vaya, vea. ¿Hay contradicción bíblica? No. No hay contradicción bíblica. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Vamos a explicarlo. Lo que pasa es que Lucas, como médico, él tiene una característica. Él como médico tiene una característica que es más investigativo, va más allá de la situación.
Es como que alguien muera porque lo atropelló un bus. Usted puede decir que lo atropelló un bus. Usted, pero viene otro y le relata hasta con detalle. Fíjese que si va a pasar la calle, de repente le pegó el bus, le llevó la llanta y lo resté. Está hablando lo mismo, sí, solo que está dando más detalle. ¿Qué fue lo que sucedió con Judas? Se puso la soga, se ahorcó. La Biblia dice que se ahorcó. Y como se reventó, la cuerda no lo pudo sostener, cae porque él estaba en una cumbre y al caer se reventó la cabeza y salieron sus vísceras. Lucas, como médico, por investigativo, y si usted ve, dice que a Teófilo le hace una recopilación de todo y dice, te doy los detalles. Eso dice el Evangelio de Lucas. Después de haberlo investigado todo, dice, oh amado Teófilo, te doy a detalle. Entonces, Lucas tenía ese pequeño diferencia, que a él le gustaban los detalles. Y usted sabe que en los pequeños detalles están las grandezas de las cosas. Un detallito, hermano, un detallito y le cambia la vida. Eso fue lo que pasó. Murió ahorcado, sí, murió ahorcado. Ah, pero la Biblia dice sí, pero fue porque se reventó la cuerda. Te digo porque a veces surgen estos pasajes y la gente suele decir, ah, la Biblia se contradice. No, no se contradice. No se contradice. Ok, ahí está entonces para que lo termine de llenar ahí cómo murió Judas. Después que muere Judas y había que elegir al sucesor, Pedro es quien toma la iniciativa ante sus hermanos y señala a dos personas para ser el sucesor de Judas. Amén, gloria a Dios. Para ser el sucesor de Judas. Y estaban dos personas. José Barsabás, conocido como el Justo, y Matías. Esas dos personas estaban elegidas. ¿Por qué los eligieron a ellos? Bueno, eran personas, hermano, que estaban con ciertas características que ya las vamos a ver. Ya las vamos a ver. Este José Barsabás y Matías, a pesar de que solo se mencionan ahí, Matías luego se menciona un poquito más adelante, eran personas que habían estado dentro del ministerio de Jesús. Personas que lo habían conocido. No habían sido apóstoles, pero habían andado muy cerca. No habían sido apóstoles, pero habían conocido mucho. Vieron muchos milagros. Entonces, Pedro toma la iniciativa y dice, bueno, elijamos dos personas, y aquí están, vámonos a Hechos, dice, y tome otro su oficio. Versículo 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ok. ¿Por qué los eligieron a ellos? ¿Qué características tenían? Antes de mencionar los nombres, el apóstol Pedro dice cuáles eran los requisitos para ser el sucesor de Judas. Ahí lo menciona. Si usted ve el versículo 22 en adelante, menciona cuáles eran los requisitos para ser el sucesor de Judas. Número 1, haber andado junto al Señor Jesús. Haber andado. Entonces, por eso le digo, no eran apóstoles, pero sí estuvieron dentro del ministerio. Acuérdese que habían apóstoles y habían discípulos. Discípulos dice que llegaron a ser aproximadamente de 70 o más. Apóstoles fueron solo 12. Pero discípulos que estaban bien metidos eran como mínimo 70. Tenían que estar desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Tuvieron que haber sido testigos. Tuvieron que haber estado cuando ese evento ocurrió. No podían ser muy jóvenes. ¿Por qué? Tenían que haber estado, tenían que haber oído, tenían que haber visto. Tenían que haberse movido en ese mismo sistema religioso. Y haber sido testigos de la resurrección de Cristo. Acuérdese que la resurrección de Cristo fue un acontecimiento que marcó historia. No solo fueron para los apóstoles, fue para un montón de gente, hermano. Entonces, mucha gente fue testigo de la resurrección de Jesús. Mucha gente fue testigo de la resurrección de Jesús.
Ojo con ese dato. Ok, entonces ahí están las tres características para que una persona sea el sucesor del Mesías, perdón, de Judas. Ok. Luego dice que la forma que lo eligieron fue echando suerte. No una suerte como la que usted y yo conocemos. Va, tiramos Pérez. Echar suerte era un método para seleccionar o para decidir entre varias opciones o varias personas. Habían varios artefactos, hermano. Estaban unas piedras, estaban unos palos, estaban otras cositas, el urín y el tumín, pero ellos tenían más acceso a las piedras o a los palos. Y eso era echar suerte. Tiraban ya sea los palos, ponían las piedras y decían, el que saque tal piedra, ese es. Pero ellos no lo creían así a la suerte al azar, sino que para el judío, y esa es mente judía, hermano, para el judío, a pesar de que el procedimiento era normal, aleatorio, de que podía hacer cualquier cosa, quien estaba detrás de todo eso era el Eterno, era el que decidía. ¿Cómo lo comprobamos? Proverbios 16:33, vaya conmigo a la palabra. Vaya la que no miente. Proverbios 16:3. Proverbios capítulo 16, verso 33. La suerte se echa en el regazo. Esta parte de acá, sobre la vestidura, sobre la manta, sobre lo que sea. Pero dice, mas de Jehová es la decisión de ella. Que el judío tenía eso en la mente. Nosotros podemos tirar las cosas, pero quien decide es Jehová. Amado hermano, usted y yo podemos tener planes, pero quien decide es Jehová. Quien decide si vamos a hacerlo o no es Él. Es su voluntad. Por eso, hermano, siempre debemos decir, pedir, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y no en un tono como nos enseña, que se haga la voluntad del Señor. No, así no. Señor, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No es errónea. Lo que pasa es que nosotros lo decimos con un tono ya de desahuciado, hermano, que ay, es la voluntad del Señor. No, Señor, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad, amén, hermano, amén, amén. Porque tu voluntad, lo que tú quieres para mí, es bueno, es agradable y es perfecto. Yo quiero esto, Señor, pero que se haga tu voluntad. Señor, yo he escogido tal cosa, pero que se haga tu voluntad. Porque nos ponemos, no, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. No, Señor, que se haga tu voluntad. La venida del Espíritu Santo. Se acercaba a una de las celebraciones más importantes para los judíos, es decir, la fiesta de Shavuot. Los judíos tenían tres fiestas que eran conocidas como las fiestas de la peregrinación. Ya vimos a la saciedad las fiestas del Eterno. Amado hermano, ¿cuáles eran estas tres fiestas de la peregrinación? Alguien que me las diga. Pesach, Ajá. ¿cómo se llama? Yom Kippur. No. No, era John, no, Yom Teruah. Ponchado. no es. Sukkot y Shavuot. Ah, vale, ahí está. Excelente. Gracias, gracias. Samuelito, gracias, mi hermano. Utualito. Ahí están las tres fiestas. Pesach, Shavuot, que es esta, y Sukkot. Son las tres fiestas de la peregrinación, las tres fiestas para los judíos más importantes. Entonces se acercaba una de ellas, que era la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Así se llama. Shavuot o semana. Pero los griegos le llamaban a esa fiesta, Pentecostés.
¿Qué significa quincuagésimo o 50? Eso significa Pentecostés. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo. No es una palabra religiosa, no es una palabra que tenga que ver con Dios. No. Ah, mi iglesia se llama iglesia de qué? Pentecostés. Ah, es iglesia de 50 días. Eso significa Pentecostés. Y no estoy hablando y no estoy criticando ninguna denominación, no, le estoy explicando de verdad lo que dice el texto. Porque es mi obligación explicar qué dice el texto. Pentecostés no tiene nada que ver con lengua, hermano. No tiene que ver con dones del Espíritu Santo. Pentecostés significa 50 días. Punto. Eso significa Pentecostés. Que el nombre que le dieron los griegos a la fiesta de Shavuot y que sucedió en la fiesta de Shavuot es otra cosa. Que los eventos sucedieron en la fiesta de Shavuot, sí. Pero, ¿qué dice la gente? Como el poder de Pentecostés, y que no es Pentecostés, y le dan mucha escuela de Pentecostés. No tengo nada en contra de Pentecostés, hermano, no, no, no. Pero yo le quiero enseñar, sí, cabal, mire, Pentecostés era 50 días, punto. Ahora bien, sigamos. Los creyentes tuvieron una experiencia única con el Espíritu Santo y tuvieron 3 señales sobrenaturales. Dice la Biblia que habían aproximadamente 120 personas reunidas en el aposento. Y se acercaba la fiesta de los judíos, que es la fiesta de Shavuot. Y como era una fiesta de peregrinación, había una cantidad increíble de personas, hermano. Si uno de los historiadores, Flavio Josefo, que es de los más fidedignos como historiador, decía que aproximadamente eran entre 1,5 millones a 3 millones de personas que llegaban, hermano, a Jerusalén a celebrar las fiestas. Solo imagínense 1 millón de personas alrededor de eso, en un país tan pequeño. Ahora bien, ¿cuáles fueron las señales sobrenaturales? Número 1, un viento recio, un estruendo. Y ojo con esto, hermano. Dice como un estruendo, como un rayo. Así dice literalmente, hermano. Hace años estuvo de moda una alabanza que decía como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, que quema. Pero a alguien se le ocurrió por ahí decir que esa alabanza era cantada para el diablo. Porque la Biblia dice que él cayó como un rayo. Ah, pues no, hermano, esa no es alabanza. La canción es del diablo. Y le están pidiendo al diablo que venga. Semejante herejía, hermano. Y yo escuché a pastores desde los púlpitos decirlo. Desde los púlpitos enseñando. Semejante herejía. El Espíritu Santo cayó como un viento recio, como un estruendo, como un rayo. ¿Pero qué tiene que ver con el rayo? Lo está comparando, hermano. Así como dice que Jesús fue el lucero de la mañana y a él también llama el lucero. Son comparaciones, hermano. No es que sea el mismo personaje. La potencia. La potencia. Dice también que fueron lenguas como de fuego sobre ellos. Y es aquí donde la gente se confunde, hermano. Lenguas de fuego no está diciendo jerigonzas. Lenguas de fuego no está hablando cosas que no se entienden. Idiomas. ¿Qué es una lengua de fuego? Le voy a explicar. Si usted alguna vez ha hecho una fogata o usted alguna vez ha quemado basura y cuando el fuego toma una gran fuerza, ha visto que las llamas se mueven de esa forma así. Eso es una lengua de fuego. Entonces, eso fue lo que cayó sobre ellos, una como lengua de fuego. Acuérdese que Lucas no fue testigo ocular. Él escribió lo que le relataron. Si nosotros, hermanos, yo los pongo a ver el cielo mientras pasa un meteorito, unos van a decir, y era una nave interplanetaria. Otros van a decir, era una estrella fugaz. Otros van a decir, no, era un avión.
Otros van a decir, no, quizás era Superman el que iba por ahí. Todos van a dar un panorama distinto. Entonces, lo que hizo Lucas fue recopilar todo y poner lo que más se asemejaba, lo que se podía explicar para que la gente entendiera. Humanamente no se podía explicar lo que el Espíritu Santo había caído sobre ellos. A lo que más se parecía era como una llama, como una lengua de fuego que cayó sobre ellos, pero era el poder del Espíritu Santo. Hoy usted va a entender, hermano, y yo por años, hermano, por años vi el libro de los testigos de Jehová, donde les aparecía una llamita aquí en la cabeza. Que decía, no entiendo, si como que tienen una candela o se queman, estoy hablando de pequeño. Pero cuando ya entendí el hebreo, el griego, hermano, acá, una lengua de fuego es eso, que algo que se movía sobre ellos, así como fuego. A eso se refiere. ¿Está hablando de lenguas jerigonzas? No, y todavía no está hablando de idiomas, está hablando de una imagen de algo que se veía sobre ellos. Un estruendo, una llama de fuego, una lengua de fuego sobre ellos y que hablaron otras lenguas. La palabra lengua es la palabra glosa en griego, que quiere decir idiomas. No hablaron cosas que la gente no entendía. Hermano, ¿existe el don de lenguas? Sí existe el don de lenguas. Sí existe. Pero lo que ellos hablaron no fueron lenguas. Ellos hablaron idiomas. ¿Cómo se lo compruebo? Ya lo vamos a ver, tranquilo. Ya lo vamos a ver. Entonces fueron las tres cosas que sucedieron. Primero, un viento recio. Segundo, llama como de fuego sobre ellos. Y tercero, hablaron otros idiomas. ¿Cómo era la fiesta de Shavuot? Como era la fiesta de Shavuot, habían muchos judíos de diferentes naciones. El texto no explica si estaban allí solo con motivo de las fiestas religiosas o habían emigrado de Palestina. No dice. Lo que sí dice que había una gran cantidad de personas. Dice que eran hombres piadosos que reverenciaban y querían agradar a Dios. Los que estaban ahí no solo no eran inconversos, hermano, eran hombres piadosos que habían llegado con el fin de adorar al Eterno. Pero a pesar de su buena fe, muchos de ellos ignoraban cuál era la verdadera voluntad de Dios porque habían participado en la muerte de Jesús. Acuérdense que muchos de ellos decían, crucifíquenos por defender su judaísmo. Todos podían entender el mensaje de los apóstoles, aunque habían cerca de 15 naciones representadas. La multitud reconoció inmediatamente que estaban presenciando un verdadero milagro. No había posibilidad de engaño porque cada uno entendió a los apóstoles en su propio idioma, a pesar de que todos estos eran de la región de Galilea. ¿Y qué tiene que ver que sean de la región de Galilea? Bueno, la región de Galilea, hermano, era una ciudad bastante pobre que las personas no tenían mucho acceso al estudio. No disponían de una escuela rabínica, no disponían donde estudiar, no eran personas preparadas, hermano. Por eso cuando a Jesús le dijeron que era Galileo, lo quisieron ver de menos, hermano. El Galileo. Decir Galileo era algo de desprestigio, hermano. Entonces, dijeron ellos, no, hombre, ¿cómo estos van a saber idiomas si estos son Galileos, hombre? Es como cuando usted ve a alguien, hermano, así, humilde, y va a decir, ¿y este de dónde va a hablar inglés, va? ¿O de dónde va a hablar francés? ¿De dónde va a hablar alemán? Nada que ver. ¿Quiénes habían? ¿Quiénes estaban, hermano? Mire, todas estas naciones que le he puesto en el mapa son los que habían ido a Jerusalén. Si usted lee el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí los menciona, donde la gente dice, ¿cómo es que nosotros le entendemos en nuestros idiomas? Es como que los apóstoles hubieran puesto a hablar en inglés, en francés, en alemán, en chino, en japonés, sin haber estudiado. Es como que nosotros en esta noche el Espíritu Santo viniera y usted, sin haber estudiado, empieza a hablar inglés. Sin haber estudiado, empieza a hablar otro idioma. Ese fue un evento único. Único en ese momento, porque se necesitaba urgentemente predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Va a volver a suceder? Ya no hay necesidad que suceda, hermano. Ya no hay necesidad. Hoy la gente puede estudiar, hoy el evangelio se ha expandido por todo el mundo. Ya no hay necesidad que vuelva a suceder un milagro así. No le diga, Señor, dame la sabiduría para hablar inglés y alemán. ¿Qué le va a decir el Señor? No, ahí está YouTube, deja de ver tanto video y estudia y prepárate. Está la posibilidad, hermano, si usted quiere estudiar. Ahora bien, residentes de los países que escucharan la lengua, bueno, estaban de partos, medos, de Mesopotamia, elamitas, judeas,
Egipto, Arabia, Panfilia, Capadocia, Frigia, Ponto, Asia, Creta, Cirene y Roma. De todos esos lugares estaban allí. Todos con diferente idioma, todos con diferente habla. Y todos les entendieron a los apóstoles. ¿Qué era eso? Un evento sobrenatural. El primer discurso de Pedro, hermano. Pedro, usado por el Espíritu Santo, trae un mensaje de salvación a los judíos. El sermón de Pedro, hermano, se puede dividir de la siguiente manera. La introducción, que toma como base la profecía de Joel capítulo 2, donde dice que los ancianos verán visiones, los niños y toda la cuestión. Hermano, tomó como base eso. Aparece un niño por allá. No estoy diciendo que Dios no lo puede ocupar, ¿cómo no? Pero aparece un niño por allá, hermano, soñando que el Free Fire era del diablo. Quizás había comido, le hicieron daño los frijoles en esa noche, hermano. Y tuvo ese sueño. Y lo hicieron viral, hermano. Lo hicieron viral. Otro soñó que el Nintendo era del diablo, hermano. ¿Y cuántos sufrimos en aquel entonces, en los 90, que nos quemaban las cosas porque decían que eran del diablo? Quemaron tarjetas de Yu-Gi-Oh, quemaron Nintendo, quemaron Super Nintendo. ¿Sabe cómo se llama eso? Ignorancia bíblica. Ah, es que el niño soñó que tuvieron un sueño y no sé qué. Hoy es el Roblox. Mire, no se necesita oración. Agarra el cincho, zámpele 3 hinchazos al bicho y va a ver se compone. Y le pone hora para que juegue Roblox. Se acabó el problema, hermano. B. Vida, muerte y ministerio del Mesías. Esa fue otra de las cosas que predicó, hermano, el sermón de Pedro. También habló acerca de la resurrección del Mesías. Y la conclusión que les dijo, todo lo que les prediqué, les dijo el apóstol Pablo, es al Cristo al que ustedes mataron. Y la gente como dice la Biblia, compugió de corazón. Se asustaron y vieron, ¿cómo es posible que nosotros hayamos hecho eso? No entendíamos. Este sermón trajo un efecto positivo porque hubo 3,000 conversiones al movimiento del Nazareno. Usted ya como estudiante de teología sabe que no fue a la iglesia al principio, se conocía como el movimiento del Nazareno. Un dato bien curioso. ¿Qué fiesta dijimos que se estaba celebrando? La fiesta de Shavuot. ¿Cuántos convertidos hubieron? 3,000. ¿Qué estaban recibiendo? El Espíritu Santo, la revelación de la palabra. Años antes, en el Sinaí, en la fiesta de Shavuot, recibieron las tablas de la ley, recibieron la palabra, pero en piedra. Y cuando desciende Moisés con las tablas de la ley, encuentra al pueblo adorando al becerro de oro. Quiebra las tablas. Les dice, ¿quiénes hicieron esto? Todo, menos la tribu de Leví. Por eso se les dio el sacerdocio. Y hubieron, dice la Biblia, como 3,000 muertos. La ley en piedra trajo 3,000 muertes. La ley, la palabra, el Espíritu Santo trajo 3,000 vidas convertidas. Dato bien curioso. El segundo discurso de Pedro, que ya fue en el capítulo 3. Pedro y Juan, guiando a la iglesia en sus primeros pasos decisivos, se dedicaron inmediatamente a la tarea de la proclamación, la predicación de un mensaje bíblico y concentrado en la obra y persona de Cristo. Ese era el primer lugar de ellos en sus predicaciones. Cada encuentro con otras personas, no importaba la categoría, servía como una oportunidad de evangelizar. Ellos les hablaban de Cristo, pero en una forma de, hey, miren, Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, Jesús hacía acá. En el templo, en la puerta hermosa, los apóstoles Pedro y Juan encuentran a un hombre cojo de nacimiento solicitando limosna. ¿Por qué se ponía en la puerta hermosa? Ahí es donde solicitaban, hermano, donde había pase,
para que la gente los pudiese ver y era un lugar de acceso para todo el mundo. Entonces era más fácil que ellos pudieran obtener un poco de dinero. Y se encuentran a este hombre en la puerta de la hermosa. Y le dice Pedro y Juan, mira, no tenemos nada. No te puedo dar nada, no ando nada. Pero voy a orar por vos. Pero la oración de esta persona tenía un poder tan grande que fue sano inmediatamente. Hoy nosotros tenemos para dar, no damos. Voy a orar, pero no pasa nada. Muy diferente. Sí tenemos para dar, sí tenemos para dar. Que sea una cora, hermano. Que sea una cora. Que sea 10 centavos, pero regale. Yo le digo, a mí me molestaba la gente que pedía en los semáforos. Me molestaba, me daba cólera. Porque yo decía, esta gente ya se mal acostumbró, esta gente aquí, esta gente allá. Siendo pastor, hermano. Y un día íbamos con un amigo. Y me iban a limpiar el parabrisas. Y a mí me molestaba. Yo le dije a mi amigo, me cae mal esta gente. ¿Por qué? Siempre andan pidiendo, le dije, que no sé qué. Sacando toda mi cólera. Y se me queda viendo y me dice, pastor, ¿qué dice la Biblia? Me dice, que si tenés, hay que darme. No importando quién sea. Dios no te ha puesto como juez. Hermano, me atravesó el corazón. ¿Sabe qué hacía yo? Las de $2 las cambiaba por día 10 y día 5. Y ella andaba en la cajuela, hermano, y dice, no, un montón de monedas, ¿no? Y todas las veces, hermano, que me pedían daba 10, 15 centavos. Salía de mi compromiso, le daba lo que podía hacer y estaba cumpliendo con el mandato de Dios. Y él fue bien sabio y me dice, el día que te quites ese enojo, van a dejar de pedirte. Hermano, dicho y hecho. Después, con el tiempo, desapareció la gente. Y por más que me ponían los semáforos, no se me acercaban. Por eso muchas veces a usted le suceden ese tipo de cosas. Mire, hermano, a mí que me cae mal que me llegue visita a la casa y le llega. Porque Dios está tratando con usted. Mire, hermano, a mí viera que me cae mal que dejen los trastes. Ahí se los van a dejar hasta que Dios trate usted con eso. Mire que a mí me calienta que cuando yo llegue no está la comida servida. No va a estar hasta que usted no cambie eso. Ojo con esto. La multitud se asombra reconociendo el poder que antes al hombre este que antes mendigaba y empezó a caminar. Pedro aprovecha la ocasión para predicar ante los presentes, habla de fe, conversión, arrepentimiento y que Jesús es el Mesías resucitado. Vean, bien específico el mensaje de él. Su mensaje confronta mucho, especialmente fuerzas religiosas. Aunque hay oposición, la manifestación del milagro y la predicación causan impacto. Su predicación se basaba en el Antiguo Testamento. Menciona a los patriarcas, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pedro cita la profecía acerca de Jesucristo. Pedro cita los salmos. Y también algo muy importante, que su predicación era cristocéntrica. Toda la predicación del apóstol Pedro, tanto las dos predicaciones, eran predicaciones cristocéntricas. Cristo, el autor de la vida. Cristo, piedra reprobada. Cristo, príncipe y salvador. Uy, perdón. Y Cristo, príncipe y salvador. Ahí está la predicación basada en el Antiguo Testamento y ahí le puse las citas bíblicas y predicación cristocéntrica. Ese debe ser el fin de nuestro mensaje, hermano. Cuando usted y yo compartamos de la palabra, Cristo, Cristo, Cristo. Debe ser centrada en Cristo. No en experiencia, no en que yo creo, yo vivo, yo no en un libro, hermano, no. Hoy vamos a predicar acerca del libro de Calvino, vamos a predicar acerca del libro de John MacArthur, vamos a hablar de las arenas de alma de Jan T. Gebel. Está en contra de los libros, no, hermano. Pero ¿qué tenemos que predicar nosotros? Cristo. La gente quiere oír Cristo. Eso es lo que la gente necesita escuchar, hermano. Avancemos porque el tiempo nos come. Pedro y Juan fueron presos por la palabra. En el capítulo 4, versículos del 1 al 31, habla acerca de que ellos, hermano, después de este evento que hicieron de la sanación, fueron confrontados, fueron llevados, hermano, ante las autoridades. Después de la sanidad del cojo, las autoridades judías se alarman y Pedro y Juan son arrestados por predicar ¿el qué?
la resurrección. Ellos a toda costa, hermano, querían demostrar que Jesús no había resucitado. A toda costa querían decir que Jesús no había resucitado. Así que Pedro, lleno del Espíritu Santo, declara con valentía que la sanidad fue realizada en el nombre de Jesucristo y que en ninguno otro hay salvación. Luego se reúne el Sanedrín, hermano, que eran aproximadamente unos 70 judíos, para juzgar a Pedro y a Juan. Entre los integrantes del Sanedrín se encontraban Anás y Caifás. ¿Se acuerda que eran los sacerdotes? Ellos habían estado en el juicio del Mesías, Anás y Caifás, y estos tipos pertenecían también al Sanedrín y querían juzgarlos. Pero con la oración y con el poder de Dios lograron salir. Dentro de la iglesia primitiva también había generosidad, unión, pero también hubieron mentiras y celos. Ojo, le decía a un principio, el libro de los Hechos es un libro transitorio. La doctrina de vender las cosas y llevarlas no es una doctrina que se debe de cumplir en la actualidad. Se hacía en ese momento como ayuda comunitaria. Vendían todo porque ellos creían que el Mesías ya iba a venir. Por eso lo hacían. Hoy en la actualidad la Biblia no le manda que usted lo haga. Mucho menos, hermano, que llegue un charlatán y le diga, Dios me ha dicho que sembres el carro, que sembres la casa, que me deje el reloj, que... Hasta los zapatos se llevaron una vez, hermano. Invitaron a un predicador allá en la iglesia donde yo me congregaba, en el tabernáculo. Y dice el hermano, bueno, tráigate y empiece. No, y pararon eso, hermano. Pararon así, en seco. No, esto no se hace acá. Y los que trajeron vengan a traer nuevamente sus pertenencias. Porque eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. Yo soñé que Dios me reveló que usted me va a dar el carro. Dele con el carro, hermano, por mentiroso. Dios me reveló que usted me va a dar la casa. O como sucedía allá donde nosotros íbamos a predicar, hermano, allá en Usulután. El Señor me reveló que su hija tiene que pasar conmigo en esta noche. Hermano, de cosas a cosas. Y como esto se presta para un montón de cosas, hermano, un montón de charlatanes que andan ahí diciendo Dios dice, y Dios no ha dicho nada. La iglesia primitiva en Jerusalén vivía en profunda unidad y amor fraterno. Los creyentes compartían todo lo que tenían, vendiendo propiedad y repartiendo lo obtenido según las necesidades de cada uno. Un ejemplo destacado de esta generosidad fue Bernabé. Bernabé, el que estuvo con el apóstol Pablo. Este fue el nombre dado a José, quien vendió su campo y entregó todo el dinero a los apóstoles para socorrer a los necesitados. De él nació a ser. Ese modelo de comunidad no era obligatorio ni impuesto, sino fruto del afecto espiritual y de la solidaridad voluntaria entre los hermanos. Era algo que nacía de ellos. Mire, hay una película que es la vida del apóstol Pablo, donde aparece con Lucas, que es Jim Caviezel, el protagonista. Véala, por favor, véala. Ahí va a ver cómo las comunidades, hermanos, se protegen entre ellos, cuando van al circo romano, cuando se los van a comer los leones, entre ellos se abrazan. Había un amor fraterno muy, muy real. Y eran cosas que se vivían en la época, hermano. Pero, como siempre hay uno que quiere salir más vivo que otro, también hubo un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Ellos vendieron una propiedad, pero retuvieron una parte del dinero. Mire, no era obligatorio, hermano. No los estaban obligando a que lo hicieran. Y fingieron darlo todo. Al hacerlo, mintieron no solo a los apóstoles, sino que mintieron al Espíritu Santo. Según dice la narración bíblica, lo que fue considerado una grave falta de integridad. Al ser confrontados por Pedro, ambos murieron repentinamente. Ananías primero y Zafira horas después, tras confirmar la mentira. ¿Era de ellos la propiedad? Sí. ¿Ellos pusieron el precio? Sí. ¿Cuál fue el problema? Que mintieron, que dijeron que lo habían dado todo. La mentira no es, la mentira es del diablo, hermano. No mienta. No miente, hermano.
Y vuelvo y repito, yo sé que ya aburro con esto, hermano. En los exámenes, no miente, hermano. No vea ChatGPT, no vea Google, no vea las separatas. No se engañe usted solo, hermano. No nos paremos detrás de un púlpito a predicar lo que no vivimos. No podemos hablar del prójimo. Si en mi casa no me quieren. No mintamos, hermano. Prediquemos lo que vivamos. Tal vez hemos avanzado poquito, pues ese poquito prediquemos. No hay necesidad de mentir. Esta gente no tenía necesidad de mentirle al Espíritu Santo, pero le mintieron. Y el apóstol Pedro les dice, hey, ¿por qué no nos mintieron a nosotros? Le mintieron al Espíritu Santo. Este dramático suceso, hermano, provocó un gran temor en toda la comunidad y quienes oyeron lo ocurrido reforzaron la sobriedad y el respeto hacia la verdad dentro de la iglesia. Este relato también distingue la comunión voluntaria de bienes de la imposición de un sistema comunista. Ojo, no estoy hablando de política, hermano. El comunismo era algo comunitario, hermano, que los primeros cristianos daban por amor y convicción, no por obligación política. Daban por amor y por convicción. De la misma forma que usted y yo ofrendamos, hermano, dentro de la iglesia, ofrendamos en cualquier lado, por amor y por convicción. No por necesidad, no porque, ay, me duele dar, no. Señor, yo lo hago porque amo, porque quiero hacerlo, porque quiero bendecir, Señor. Luego se da la elección de los 7 diáconos, hermano. Capítulo 6, ya casi vamos terminando. Después de que se había dado todo ese suceso y todos esos problemas que se estaban dando, y los apóstoles, hermanos, solo a ellos les estaba tocando hacerlo todo. La iglesia en Jerusalén estaba muy animada debido a que habían miles de creyentes y la ciudad estaba saturada del evangelio, pero los hermanos se habían olvidado de que Cristo ordenó llevar el mensaje más allá. Los creyentes estaban contentos solo con tener comunión entre ellos mismos, pero a medida que la iglesia iba creciendo, comenzaron a surgir problemas. Por lo tanto, Dios tuvo que usar varios medios para que siguiese adelante la evangelización. Un detalle bien importante, hermano. Los apóstoles estaban ya cansados porque a ellos les tocaba hacer todo. Y dijo, no, no es justo. No es justo que estos prediquen, pongan las mesas, hagan lo otro, hagan aquí, hagan allá. Hermano, también póngase a servir. Y esa fue una de las razones, fíjese, por las que tenemos servidores dentro del seminario. Porque hay que servir, hermano. Hay que servir y están sirviendo de corazón, con mucho agrado para con Dios. Están haciendo una obra increíble, hermano. Mire, tenemos un equipo de trabajo increíble. Increíble. Dios nos ha premiado con eso. Así como se eligieron a los diáconos, bajo la voluntad de Dios, para un servicio, así se ha elegido a la gente. Dentro, ojo con esto, dentro de lo que había en la comunidad, había un fondo de distribución. Uno se llamaba Cupa o Jupa y el otro era el Tamiu. El Tamuy. Cupa, Jupa o Tamuy. ¿Qué era eso? Le queda de tarea investigar. ¿Cuáles eran? Tal vez no lo va a Cupá, tal vez no lo va a encontrar como Cupá, ahí le pone la J, Jupá, porque esa ya fue la traducción que después hicieron, la Jupá. ¿Qué significa la Jupá? ¿Qué es la Jupá? Y el Tamuy. ¿Qué eran esas dos cosas? ¿Para qué servían? ¿Para qué se ocupaba? ¿O qué era? Eso le queda de tarea para la próxima semana. Y la solución al problema fue la elección de los diáconos. Eligieron los diáconos, los 12 apóstoles, escogieron esas personas y les impusieron manos y las ordenaron al ministerio. ¿Por qué fueron ordenados? Porque quien los ordenó había recibido la imposición de mano, habían recibido la autoridad. ¿Quiénes oraron por los 7 diáconos? Los apóstoles. Porque los apóstoles habían recibido la imposición de manos de parte de Cristo. Hermano, el servir en un ministerio no es cualquier cosa. Yo no puedo ir a oficializar algo si alguien no ha delegado sobre mi autoridad. Y decir, ay, no, ¿qué pastor me va a venir a imponer manos a mí? Yo lo puedo hacer solo. Hágalo, hermano, y va a ver qué tal le va. Ah, es que mire, porque no había nadie, había necesidad. No lo haga. No lo haga.
La Pastor. tarea era averiguar qué eran las dos palabras griegas. A eso se refiere. Pastor, Mande. ejemplo, Saúl cuando allá no esperó al profeta Samuel y Correcto. No le tocaba hacer eso. Y lo estaba haciendo. Entonces, muchas veces por emoción queremos hacer algo, pero no se nos ha delegado la autoridad. Entonces, vienen los apóstoles y escogen a los 7 diáconos con las ciertas características, que ya los vamos a ver cuáles eran, y imponen las manos sobre ellos y ya reciben la autoridad para poderlo hacer. Ahora bien, ¿cuáles eran los requisitos? Me quedan 3 minutos para hacerlo. Ok. Número 1, de buen testimonio. Tienen que dar buen testimonio. Buen testimonio. No perfecto, porque perfecto solo es Dios, pero buen testimonio. Buen testimonio. ¿Y cuál es el primer buen testimonio? Esta. Esa es la primera, hermano. Dice la Biblia, aún al necio se le cuenta por sabio. No me voy a callar, hermano. Yo voy. Dele. Señor, tú sabrás. De buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Yo no puedo ir a dar lo que no tengo, hermano. Yo no puedo ir a hablar de Dios si yo no me he llenado de Dios primero. ¿Cómo ir a hablar de espiritualidad si yo no me he llenado de Dios? Yo no, ¿cómo ir a hablar de la palabra si no he estudiado? Y tercero, llenos de sabiduría. Estudiar, hermano. Estudiar. Yo no puedo ir a hablar loretada, hermano. Tengo que estudiar. Y en la carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13, se amplían los requisitos a los diáconos. Ok, ahí en el material aparece el nombre y el significado de los diáconos. ¿Qué le va a quedar a usted como tarea? Va a escribir el nombre de los 7 diáconos y va a investigar. Esto sí, ya váyase a internet, hermano. Ya esto no lo va a encontrar en otro lado. Váyase a internet y busca qué significa cada uno de los nombres de los 7 diáconos. Ahí aparecen, hermano. Ahí le va a aparecer el nombre de los 7 diáconos y ya usted se va a internet, vaya a internet y averigua qué significaba Esteban, qué significaba el nombre de los 7, hermano, y apréndaselos de memoria si es posible. Es necesario que nos conozcamos el nombre de los 7 diáconos. Y eso le va a quedar como tarea para la próxima semana. Tanto averiguar las 2 palabras griegas como también el nombre de los 7 diáconos y el significado del nombre de cada uno de ellos. Mis amados hermanos, 8 de la noche con 30 minutos. Gracias a Dios logramos completar